Muy buenos días, familia. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Clamando y pidiendo al Señor que hayan tenido una semana espectacular. Y con eso me refiero a una semana que haya estado en la cobertura de nuestro Señor. Una semana que haya sido dirigida por la paz y por el amor de Dios. Una semana en donde haya reinado en nosotros la sabiduría y el temor a Dios. Una semana en que hayamos tenido la oportunidad para intimidar con Dios, en la que hayamos podido experimentar su amor, su luz y su bendición, a pesar de que, como siempre digo, las cosas alrededor de nosotros apuntan a otros intereses o apuntan a otras verdades que no podemos obviar, como lo es la injusticia, como lo es el rencor y como lo son muchas otras actitudes del ser humano que no nos dan a nosotros y a ninguna otra persona una seguridad en la que podamos vivir en confianza. Y el Evangelio de la mañana de hoy, según el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, nos transporta a esa clase de relación con Jesús y con Dios. Y cómo nosotros manejamos aquellas bendiciones y aquellos tesoros que provienen del reino de los cielos. De esa manera, familia, dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para alabar y bendecir a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Santo, te damos gracias porque tú nos miras con compasión, porque en medio de nuestra finitud y en medio de nuestra desobediencia, en medio de que hemos fallado en amarte sobre todas las cosas y que tampoco hemos amado a nuestros prójimos, en medio de que hemos puesto otras situaciones o prioridades en el lugar tuyo, en donde se supone que estés tú. También hemos dejado, Señor, de amar a nuestros prójimos y menos nos hemos amado a nosotros mismos. Por estas cosas, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por no haber sido diligentes con aquellos que necesitan y por no haber escuchado tu voz en los momentos en que nos hablaste. Por no haber visto las cosas con misericordia y hemos practicado la impiedad sobre los demás. Te imploramos, oh Señor, que restaures nuestra relación, que restaures en nosotros tu imagen, que perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y nos laves cada vez más y más en la sangre de Jesús, para así una vez más poder alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre como tú te mereces. Gracias te damos, oh Dios, porque en tu inmensa clemencia nos das a nosotros el pleno perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Como ministro, llamado y ordenado de la Iglesia de Cristo, y por su autoridad, yo les declaro a todos ustedes el pleno perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Restaurados, no mágicamente, en la presencia de Dios, reconocemos que nuestra restauración y nuestro perdón proviene del corazón de Dios. Proviene de la obediencia y el amor de su Hijo Jesús a su Padre. Y así nosotros entonces valoramos nuestra restauración con Dios y nos acercamos a su palabra de una manera sencilla y humilde para que esta palabra de Dios trabaje en nuestras mentes y en nuestros corazones y no solamente permanezca como una relación íntima y privada con Dios y un conocimiento que podamos tener, sino que se transfiera a aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor, nuestro prójimo, la persona necesitada, que podamos ser la diferencia en el lugar de trabajo, que seamos aquellos que siembren esperanza aún en medio de nuestra propia familia. De esa manera, leemos el capítulo 16 del Evangelio de Lucas
en donde la parábola o la enseñanza de Jesús para nosotros en la mañana de hoy está titulada El mayordomo infiel. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser ya más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores del señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este es el Evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tengamos a bien orar. Dios y Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te imploramos, Padre Santo, con toda sinceridad y humildad de corazón, que sea para nosotros una palabra que nos revele tu buena voluntad para con nosotros. Te pedimos que esta palabra en la mañana de hoy enderece nuestro camino, renueve nuestra esperanza y nuestra fe y nos lleve por el camino, la verdad y la vida, que es tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas veces hemos escuchado esta parábola, esta enseñanza de Jesús a sus discípulos, y siempre desembocamos en que o servimos a uno o servimos al otro. Pero hay unas actitudes y unas acciones aquí las cuales nos llama o me llaman mucho la atención y son de las que quiero dialogar con ustedes. Y es verdaderamente en los tesoros que habla la parábola. La enseñanza de Jesús en la mañana de hoy nos lleva a meditar en qué hacemos nosotros y nosotras con los bienes que Dios nos ha confiado. ¿Cómo estamos nosotros manejando lo que tenemos? O si por otro lado nosotros deseamos tener más para poder hacer otras cosas y despreciamos las riquezas que Dios ya ha dispuesto para nosotros de antemano. ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera no tambalearnos o movernos entre tener y no tener y amar y alabar a Dios, sino cómo nosotros verdaderamente nos podemos mantener fiel, honestos y sinceros ante la presencia de Dios en el mundo en que vivimos? Porque hoy ciertamente hay muchas personas sagaces en la sociedad que se buscan de alguna manera u otra agenciarse los bienes que se necesitan en la vida. En muchas ocasiones con acciones injustas o en otras ocasiones con acciones que verdaderamente oprimen y desprecian a la otra persona. ¿Y a quién amamos?
entonces? ¿Al dinero? ¿Al prójimo? ¿A quién amamos? ¿A los sueños que tenemos o amamos a Dios? De esa manera, no es a qué es lo que amamos más en el día de hoy, porque ya eso está muy claro. Cuando leímos hace 2 semanas en relación al discipulado de Jesús, y nos dice que si no amamos a Dios sobre todas las cosas, no somos nosotros dignos de ser sus discípulos. Y por ahí está amarrada la enseñanza de la mañana de hoy. ¿A quién nosotros verdaderamente amamos? ¿En dónde nosotros estamos ubicando nuestro tesoro? Porque allí donde está nuestro tesoro también está el corazón. Y en el corazón es de donde emanan las buenas acciones y los pensamientos que podemos tener hacia las demás personas, pero también es de donde emana el amor, la obediencia, la honestidad y la fidelidad que Dios engendra en nuestros corazones. Ahí vemos cómo ya esto se va acercando no a cuánto dinero podemos tener, cuántas posesiones podemos tener, cuántas casas podemos tener nosotros, sino cómo es que en lo que Dios nos ha regalado para nosotros administrar, nos mantenemos fieles y honestos. ¿Cómo podemos nosotros obedecer y ser felices porque la presencia de Dios reina en nuestros corazones en medio de la situación en que vivimos? Ya sea una situación con una medida apretada, ya sea una situación con una medida en la que podemos tener una soltura económica o alguna otra libertad que podamos identificar. Pero seguimos con el pie forzado. ¿Somos nosotros honestos y fieles a Jesús, a Dios, aun cuando tenemos poco? Aun cuando tenemos que hacer malabares para podernos sostener. Ahí va la pregunta. ¿En dónde es que está nuestro corazón y a quién es a quien nosotros le servimos? Nos llenamos el corazón y tenemos una fe ardiendo y nos mantenemos en el camino y alabamos y bendecimos a Dios, pero en otras ocasiones nuestra fe duda, nuestra fe se decae, nuestra fe se apaga y recurrimos entonces a otras fuentes temporeras y terrenales, las cuales no pueden a nosotros darnos la seguridad y la estabilidad que deseamos, porque la que nosotros buscamos es la seguridad y la estabilidad que proviene del reino de los cielos, las cuales no son temporales, sino que son eternas. Nuestro corazón debe de estar ubicado donde verdaderamente está el tesoro. Y nuestro tesoro es Cristo Jesús. Nuestro tesoro es aquel quien dio su vida en el Calvario para nosotros tener esperanza y consuelo. Nuestro tesoro son las promesas que ha hecho Dios para con nosotros, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendremos necesidades, en el mundo tendremos que batallar con injusticias, en el mundo tendremos que aguantar el desprecio o el racismo, pero nos dice y nos promete también en ese mismo verso que aunque tendremos aflicción en este mundo, tenemos que confiar porque Dios, Jesús, ha vencido al mundo. De esa manera nuestra fidelidad, nuestra honestidad y nuestra alabanza a Dios Todopoderoso está garantizada por los méritos de Jesús. Y Jesús es quien se convierte en nosotros, en aquel que nosotros debemos de depositar nuestra confianza y seguridad para sostenernos fieles. Para nosotros podernos ser fieles en medio de lo poco. Porque aquel que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Si nosotros ahora, siendo fieles en las necesidades y en los recursos que tenemos, somos fieles al Señor, cuando seamos transportados, llevados al reino de los cielos, allá también nosotros seremos fieles. O también podemos verlo de esta manera. En la manera en que vamos progresando y va fortaleciéndose nuestra economía,
cómo nuestro corazón se mantiene fiel al Señor y no se inclina a la abundancia del dinero y no se inclina a los bienes pasajeros o temporeros de este mundo. Porque si tenemos la capacidad de tener una mejor economía, continuamos siendo igual de fieles a Dios como le éramos antes cuando estábamos en lo poco. Por ahí nos lleva la parábola, la enseñanza de la mañana de hoy. El mantenernos fieles en este mundo en que vivimos no es una tarea fácil. El ser honestos y sinceros en medio de tanta demanda que hay, tampoco lo es. Pero nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que extiende su mano, un Dios que nos escucha y que nos ve. Sobre todo, tenemos un Dios que se comunica con nosotros, que nos comunica su esperanza a través de su palabra, que nos comunica su amor a través de su Hijo Jesús, que nos ha perdonado nuestras fallas a través de la obediencia y la fidelidad de Jesús a la voluntad de Dios Padre. Que Jesús le fue obediente al Padre cuando predicaba y caminaba por las aldeas, pero también le fue obediente al Padre cuando se tornó un poco difícil, o se tornó difícil su tarea aquí en la tierra, en el momento del huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, oh Padre. Cuando estaba en la cruz del Calvario, su alma le dice a su Padre: en tus manos la encomiendo, en tus manos está mi espíritu. En las manos del Señor estaba depositado el destino de Jesús. Y ese es el ejemplo vivo que tenemos en la mañana de hoy. Para nosotros vivir la vida en este mundo tan atropellado y tan rápido, que tiene unas demandas que son de velocidad de microondas. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos a Dios, quien nos ha dado un ejemplo inefable, un ejemplo de honestidad, sinceridad, amor, pero también un ejemplo en donde Dios cumple lo que promete, en un Dios que está unido verdaderamente a sus hijos y a sus hijas. Y en esa manera nosotros tenemos garantizado que los recursos que necesitamos, las riquezas que tenemos, los talentos y el tiempo que Dios nos ha regalado, es lo suficiente que nosotros necesitamos en esta vida. Porque Dios es el que es justo, Dios es el que es fiel, Dios es el que nos prospera. Dios es el que nos acompaña cuando estamos con la mente nublada y que no podemos ver el camino adelante. Dios es aquel que se mantiene firme en lo que nos ha dicho. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que no se trata de ser injusto en nuestras relaciones. No se trata de buscar el provecho mío sobre las riquezas del otro, ni de acomodar amistades para cuando yo no tenga, estas amistades me devuelvan a mí. En mi relación personal con esta lectura, puedo compartir con ustedes que se trata sí de tener amigos y amigas que puedan sufrir junto a nosotros cuando nosotros estamos en sufrimiento. Sí se trata de tener gente a donde nosotros podamos recurrir y que nos puedan dar una palabra de aliento. Y también que nos puedan dar alimentos si necesitamos, o algún techo, o el auxilio que en ese preciso momento necesitemos. Porque verdaderamente ahí es donde está la abundancia, la sinceridad y la honestidad. Allí donde está Dios, allí hay todo lo que se necesita para permanecer en esta vida. La palabra de hoy nos convoca, nos invita, nos ayuda, nos sostiene, nos exhorta a mirar a Dios como aquel
que en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestro peregrinaje en esta vida, se hace para nosotros la fuente de vida eterna, la fuente donde nosotros recibimos lo que necesitamos y donde nuestras necesidades son satisfechas. Vayamos entonces de esa manera presentando en esta semana, confiando que Dios es nuestro farol, confiando que Dios es nuestro escudo y que Él es el que va delante de nosotros, dándonos la esperanza, el amor y el consuelo que nosotros necesitamos. Que no tenemos que nosotros ser infieles, no tenemos que ser injustos, no tenemos que hacer trampas en esta vida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que Jesús nos dijo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es el amor, el valor del reino, la riqueza que necesitamos en nuestra vida. De ahí se desprende todo lo demás: la compasión, la misericordia, la amistad, la sinceridad, la humildad, la honestidad. Son los valores que hoy nosotros necesitamos en nuestros corazones. Ese es el tesoro abundante que Dios nos ha dado. Agarrémoslo y hagámoslo nuestro para que nuestras vidas verdaderamente brillen como brilla la gloria de nuestro Señor Jesús. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones hoy y siempre. Amén. Tengamos a bien orar, porque ¿cómo nos vamos nosotros a relacionar y a mantenernos juntitos a nuestro Señor Jesús? ¿Cómo Dios va a ser nuestro Dios si no le oramos, verdad? Si no nos relacionamos profundamente con Él y no confiamos. Yo confío en el Señor, usted también confía en el Señor. Yo amo al Señor, yo sé que usted ama al Señor. De esa manera dispongamos nuestro corazón y nuestra mente y alabemos y bendigamos y oremos a nuestro Señor con fe ferviente, con la seguridad y la certeza que Dios nos escucha. Oramos. Dios y Padre Santo, te doy gracias, te doy mil gracias, porque tu palabra siempre es una de esperanza y consuelo, aún en medio de las adversidades de esta vida. Te damos gracias porque tu palabra es la luz cuando en el mundo no hay otras opciones las cuales nosotros podamos seguir, sino que tú te conviertes para nosotros la verdadera fuente de gozo, alegría y paz en nuestra vida cuando andamos sin rumbo, desamparados y en necesidad. Ahí es donde tú nos has visto, en nuestra pobreza, en nuestras necesidades, y te has hecho para nosotros aquella fuente, aquella gloria que nosotros buscamos en nuestras vidas. Aquella dirección certera que nos lleva a lugares de descansos, que nos lleva a nosotros a beber de esa agua que refresca nuestra alma y nos otorga esperanza y consuelo. Te imploro, Señor, por esta tu parroquia, el Mesías, y por la parroquia, nuestro Salvador, para que ambas de ellas, Señor, sean tomadas en tu mano, dirigidas por tu buena voluntad, para que nosotros nos podamos permanecer unidos en la esperanza y el consuelo de tu regreso por nosotros. Que nosotros, Señor, podamos hacer tu voluntad con la misma pasión que Jesús la llevó. Que podamos sentir dentro de nosotros, Señor, tu propia presencia, para así, en las cosas que hacemos en este mundo como tu cuerpo, como la iglesia, la gente no nos vea a nosotros. Vea tu amor, vea tu misericordia y vea tu buena voluntad y deseo de asistir a las gentes. Te glorificamos, te alabamos y te bendecimos y te imploramos, oh Señor, que siempre en nuestras vidas esté presente tu bendición y tu amor. Estas cosas, oh Dios, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Tengamos a bien orar esa oración que el Señor nos enseñó. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo reine en sus hogares. Que la presencia de Dios ilumine su camino. Que Dios vaya en esta semana frente a usted, abriendo un camino, y que usted pueda ser la persona que Dios ha asignado a ser, porque Dios va a su lado. Tenga una excelente semana. El Señor les bendice. Y nos vemos una vez más el próximo domingo. Bendiciones.